Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Estudiando la Biblia con Propósito. ¿Cómo está, Telmito? Muy bien, gracias a Dios, firmes en la causa. Qué bueno, qué bueno. Qué placer poder estar nuevamente acá y vamos a seguir compartiendo. ¿Qué vamos a aprender hoy, Telmito? Hoy vamos a compartir sobre los discípulos de Juan el Bautista siguen a Jesús de una manera sorprendente. Para algunos se ponen celosos, otros, pero ese es el plan, el propósito de Dios, utilizar a personas para que hagan un trabajo y luego la obra continúa. Es decir, algunas personas quizás no entendieron en ese momento para cuál era la misión de Juan el Bautista. Pero no, mejor vamos a la fuente. No vamos a sacar conclusiones, sino a la fuente. Está bien, Vamos perfecto. a ir en esta oportunidad a Juan capítulo 3, verso 22. Desde ahí vamos a dar lectura. Por favor, ayúdenos desde el 22 hasta el 25. El 25, ya. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y estuvo allí algún tiempo con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y también estaba bautizando en el pueblo de Enón, cerca de un lugar llamado Salim. En Enón había mucha agua y la gente buscaba a Juan para que él los bautizara. Entonces, algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Muy bien, entonces ellos ya comenzaron a cuestionarse cómo es que el perdón de pecados sea solamente confesando y yendo a las aguas bautismales, porque para ellos la purificación purificación de los pecados, todo eso era mediante sangre, derramamiento de sangre, haciendo esos holocaustos. Entonces ya fue extraño para ellos. Entonces eso es lo que tenemos que seguir compartiendo, escudriñando la palabra, a ver qué es lo que viene más adelante. En esta oportunidad, por favor, de lectura el 26 y 27. El 26 y 27. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron: Maestro, ¿recuerdas a aquel de quien nos hablaste? El que estaba contigo al otro lado del río Jordán. Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Juan les contestó: Nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ahí está. Siempre está explicado mediante la palabra desde la profecía. La profecía estaba que Dios iba a levantar a un hombre que en este caso sería Juan el Bautista, que él va a preparar a un pueblo bien dispuesto, como dice el texto, para que continúe la obra del Señor Jesucristo. Y eso estaba profetizado cientos de años antes. Y luego, cuando ya Juan el Bautista también está ya para nacer a través de sus padres, también ya se sabía cuál era su papel, su desempeño. Y aquí está la palabra. Entonces, ya los discípulos de Juan se pusieron celosos, algunos. Otros pensaron que, ¿qué es esto? Que cuando ellos se dieron cuenta, Jesús también estuvo bautizando en otro lugar y algunos de los discípulos de Juan ya comenzaron a irse con Jesús y había el celo, el comentario: ¿cómo es que tus discípulos se van con Jesús? Entonces ahí está la palabra de Dios. Voy a repetir el 26 y dice: vieron a Jesús y le dijeron, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del río Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él.
Recuerden lo que ya estuvimos estudiando cuando Juan el Bautista presenta a la multitud a Jesús y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él preparó y comenzó a presentar a la gente quién era Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el trabajo de Juan el Bautista era ese, preparar a un pueblo bien dispuesto para que siga a Jesús. Entonces, en el verso 27 dice: respondió Juan y dijo, Juan el Bautista: no puede el hombre recibir nada si no viene de parte de Dios. O sea, todo es conforme al plan y al propósito de Dios. Él estaba cumpliendo una parte, una etapa de preparar al pueblo para que continúe la obra de Jesús. Por eso dice que todavía Juan no estaba encarcelado. Dios permitió que Juan sea encarcelado para que la gente ya no tenga una división entre estos dos líderes, entre Juan y Jesús. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Incluso en este caso de Juan fue encarcelado. Entonces, si hay alguna inquietud, primero, antes de continuar, ayúdenos para demostrar a todos nuestros amigos, amigas que estudian la palabra de Dios con nosotros en Lucas 1:17. Mire, en el Nuevo Testamento también está ya expresado bien claro cuál era el papel o qué papel iba a desempeñar Juan el Bautista. Adelante. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Eso. Juan, con ese espíritu profético, con ese espíritu de Elías. Mire, aquí podemos hacer un comentario, que nosotros podemos heredar el espíritu de nuestros antepasados, el espíritu de Moisés, el espíritu de Elías, el espíritu de esos. Y aquí Juan el Bautista heredó el espíritu de Elías para cumplir una misión, para que la gente rebelde se reconcilie, de los padres con los hijos con los padres y así. Y de esa manera él estaba preparando un pueblo bien dispuesto para que continúe la obra del Señor Jesús. Pero la gente, como no entendía, no sabía, se ponían celosos ahí los discípulos. Según ellos, defendiendo a Juan. Defendiendo. Juan Juan ya más adelante dice: no, si ese es mi trabajo, para eso he venido. Nosotros, otra respuesta a la interrogante que nosotros siempre sabemos: ¿para qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi trabajo? A veces hacemos y ni siquiera nos damos cuenta que ese es nuestro trabajo para cumplir una misión. Por favor, de lectura del 28 hasta el 29. El 28 dice así: ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. Sigan el 29. En una boda, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Mire, ahí está. El 28. Vosotros mismos o ustedes mismos me son testigos de lo que yo dije. Yo no soy el Cristo. Todo el trabajo que yo he venido haciendo
en el desierto, en el río, donde él estaba, ¿qué estaba haciendo? Preparando a un pueblo. Yo no soy el Cristo. La gente confundía por su autoridad, por su manera de hacer, porque él enfrentaba al sistema, Juan, y pensaban que él era el Cristo. Y él en algunas ocasiones manifiesta, dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Soy enviado delante de él. Hagamos una aplicación aquí, David. Hagamos esa aplicación para nosotros y también para nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que están estudiando la Biblia con propósito. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice aquí? Yo no soy el Cristo, sino el que he sido enviado delante de él. Nosotros estamos preparando un pueblo bien dispuesto para que Jesús venga y haga esa cosecha, para que levantemos conjuntamente con Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, hagamos esa cosecha y levantemos el reino de Dios ampliamente, grande, poderosamente, sobrenatural, pero nosotros ya estamos preparando un pueblo bien dispuesto. ¿Qué opina de esto? No, pues que es la misma misión que vino a hacer Juan el Bautista, en un momento estábamos haciendo nosotros. Por eso él, como leí y se lee un poquito más adelante, es la gran comisión, ir y compartir el evangelio. Así es que los jóvenes que se están identificando con usted dirán, yo también quiero ser parte de ese proyecto, de esa misión, preparar un pueblo bien dispuesto para que el Señor Jesús levante su iglesia de manera amplia y categórica. Muy bien, en este momento cambia el enfoque del texto, de la explicación de Juan el Bautista, que dice, el que tiene la esposa y el esposo, el amigo del esposo. Repito, el que tiene la esposa él es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza juntamente con la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. En otras palabras, Juan el Bautista está ayudando a buscar la esposa para Jesús. Jesús está también interesado en tener una novia que luego sería una esposa, pero una esposa bien preparada, una esposa gloriosa, como dice en Efesios capítulo 5, 26 y 27. Vamos a dar lectura cómo el Señor Jesús está preparando una esposa acorde a lo que Él anhela. Y ese proceso también interviene Juan el Bautista y cada uno de nosotros. Efesios 5, 26 y 27. Ya lo tiene. Ya. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Ahí está. Ese es el propósito de Cristo Jesús. Tener una iglesia. Les voy a dar lectura desde el verso 25, la parte final. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ese proceso contribuyó de manera específica
Juan el Bautista, para crear, para que nazca la futura esposa de Jesús, que vendría a ser la iglesia de Cristo. Recuerde también cómo está en Génesis capítulo 24, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, que ya estaba crecido, ya estaba pasándose de tener una familia, una esposa. Abraham envió a su colaborador, a su servidor, para que vaya y busque esposa para su hijo Isaac. Entonces, él cumplió esa misión y encontró a Rebeca. Bueno, con todos los detalles que da en el capítulo 24, del 1 al 67. Son 67 versículos que dan una perfecta explicación de cómo fue el proceso de buscar esposa para Isaac. Aquí nosotros también estamos ayudando a crear, a perfeccionar esa esposa para Jesús, que vendría a ser la iglesia de Cristo. Y qué bueno que nosotros estamos participando en ese proceso que también lo hizo Juan el Bautista. Es decir, la misma alegría que en su momento sintió Juan el Bautista, deberíamos sentir nosotros al ver cómo las personas se unen al cuerpo de Cristo y empiezan a perfeccionar a esa iglesia, ¿no? Esa novia, esa esposa. Muy bien. Entonces, también podemos ver otra cita bíblica, Apocalipsis, capítulo 19, del 7 al 8. ¿Cómo se anhela llegar a ese tiempo de las bodas? Pero para pensar en las bodas, o más bien eso nos sirve como referencia hacia dónde queremos llegar en nuestra vida personal, en nuestra vida de trabajo como iglesia, hasta las bodas del Cordero. Allá queremos llegar y ser nosotros protagonistas, ser parte activa para construir ese bello matrimonio, esa bella boda de la iglesia de Cristo con Cristo Jesús. Por favor. Apocalipsis 19, 7 al 10. Ya estamos. Alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. El ángel me dijo, escribe esto: benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de bodas del Cordero. Y luego añadió, esto lo dice Dios, y Él no miente. Hasta el 8 nada más. 7 y 8. Sí, hasta ahí nomás dio lectura. Ya hasta el 9 también leímos. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué expresa también Juan al final ya de la Biblia, en el libro de Apocalipsis? Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es o representa las acciones justas de sus creyentes. Mire, entonces nosotros vamos construyendo esa novia, esa esposa para Jesús, mediante nuestras buenas acciones. Todo lo que nosotros podemos hacer es parte de ese proceso de presentar, de cultivar, de formarle a esa novia para Cristo. Y de saber que nosotros somos los colaboradores en esto es algo maravilloso. Como decía, el gozo de Juan,
debería ser el mismo gozo en nosotros. Muy bien, entonces vamos Avanzando. concluyendo ya esta lección y seguimos en la lectura que dice desde el 31, vamos hasta el 35, de lectura del 31 al 35. Bueno, el Hijo de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra. Y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice. Pero si alguien le cree, reconoce que Dios dice la verdad, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Dios, el Padre, ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. La explicación está dada. ¿Quién tiene el máximo conocimiento, la máxima autoridad? Aquí dice, ¿el que viene del cielo o el que está en la tierra? Entonces, ahí la respuesta es el que viene del cielo, porque él viene a aplicar lo que el Padre lo envía a hacer. Entonces, Jesús fue un obediente de su Padre. El Jehová de los ejércitos es el Padre. Y Juan el Bautista es un colaborador de Jesús, preparando ese pueblo para que ese pueblo venga a ser la esposa del Cordero, la iglesia de Cristo. Como dice la Escritura, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le han sido entregadas en su mano. El Señor Jesús vino con toda la autoridad, poder y señorío para levantar a su pueblo, para levantar una iglesia. También en el verso 32 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, no tendrá la vida eterna. Sí, sino que la ira de Dios está sobre él. Las personas que no creen, las personas que no siguen a Jesús, tendrán condenación eterna. La ira de Dios le cae a la persona que endurece su corazón y eso ya no es culpa. Por eso tenemos la Escritura que tenemos que difundir a todos para que no les dé o no tengan esa ingrata sorpresa por haber endurecido su corazón. Van a perder la oportunidad de tener el perdón y la salvación y la vida eterna por haber endurecido su corazón, y eso ya no es culpa nuestra, sino de cada persona. Así es, qué bueno el poder comprender lo que Juan el Bautista manifiesta a las personas, cómo lo tenía claro y cómo la gente puede estar consciente de que la obra que él estaba haciendo iba más allá de lo que la gente podía seguirlo a él, ¿sí? Sino estaba cumpliendo esa misión de preparar el camino, teniendo claro el asunto. Sí, y ahí terminamos la lección en esta oportunidad y hacemos la oración y concluimos. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos por aprender más de tu palabra, que Juan el Bautista y todos los discípulos de Jesús estaban con una misión de preparar la esposa del Cordero, la iglesia de Cristo. Y nosotros también estamos en esa misión. Y que estemos contentos, gozosos, como lo estaba Juan el Bautista, para ser participantes, para ser protagonistas de esa construcción de la iglesia de Cristo, para llevarle a las bodas del Cordero. Gracias te damos por este momento. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria. Y cada persona que escucha esta lección también se sienta parte de ese proyecto de vida, ese proyecto que el Señor Jesús vino
a dejarnos. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo programa. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Recuerden compartir y seguir aprendiendo junto a nosotros.